Buenas tardes a todos. A continuación, dentro de este módulo número 2, viene la ponente, doctora Lucila Olvera Santana, con el tema Análisis del financiamiento del sistema de salud en México. Una pequeña semblanza de la doctora. Actualmente es directora de Planeación Médica y tiene el certificado de Salud Pública con el área de concentración, Administración en Salud, por el Instituto Nacional de Salud Pública, aquí en México. Tiene maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, con una mención honorífica. Ha sido consultora independiente con estudios de planeación en redes de servicios de salud, evaluación y dimensionamiento de unidades de salud. Asimismo, tiene la certificación como evaluador institucional del Premio Nacional de Calidad y fue directora de Planeación Médica de la Promotora de Desarrollo Estratégicos Integrales SADCB, como directora de operaciones del COI del Centro Oncológico Internacional en la Ciudad de México y también de desarrollo de la Secretaría de Salud del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur. Bueno, démosles un aplauso para recibir a la doctora. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Primero, pues agradezco a la arquitecta Susana Miranda Susana, que es la presidenta del Congreso, al arquitecto Francisco Ortiz, presidente del SMAES, y por supuesto al querido amigo el arquitecto Jaime Latapí López, por su invitación, la oportunidad de platicarles un poco. En esta ocasión les platicaré sobre los resultados de mi trabajo de tesis de doctorado, que tienen mucho que ver con lo que esta mañana estuvimos platicando, que es el Seguro Popular. Entonces, los maestros que ya explicaron todo este tema del Seguro Popular, pues ya me pavimentaron el camino, porque ya lo dijeron casi todo, así que voy a poder muy bien aprovechar el tiempo en dar algunos de los resultados. Sabemos que la salud, y está demostrado también, que el desarrollo de un país se relaciona con una mejor salud, pero también funciona a la inversa. Al tener más desarrollo, hay más salud, al tener más salud, hay más desarrollo. Entonces, a la vez la salud, que es una resultante, es un determinante del desarrollo de un país. Entonces, vale la pena invertir en salud, porque invertir en salud es invertir en desarrollo, es un círculo virtuoso. Ya lo decía aquí, un pequeño homenaje al maestro humorista, maestro Quino. Y el dinero, ¿qué tiene que ver, ¿no?, con la salud? Pues sí tiene que ver. La motivación de esta plática es, ya en toda la mañana nos han hablado que hay más dinero para la salud y que el dinero sigue a la gente. Pero ¿realmente pasó así? ¿Realmente hay más dinero para la salud y realmente sigue a la gente? Son algunos de los resultados que tengo para ustedes. También, ¿y es a la gente que lo necesita? ¿Y qué ha pasado con los desequilibrios que se detectaron en el año 2000, que dieron lugar a esta última reforma que tanto hemos platicado esta mañana? Un poquito en los antecedentes, que nos vamos rápido, que sabemos que el gasto en salud es una inversión, que hay países que tienen ingreso bajo que optan por asignar más recursos a la salud y hay países que tienen ingresos altos que asignan menos recursos. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos pueden decidir cuánto invierten a la salud. No tiene que ver que tengan más dinero y por eso invierten más a la salud, sino que definen sus prioridades, toman en cuenta la necesidad o no, las necesidades de salud para aplicar el recurso. Entonces es una decisión que toman los gobiernos en cuanto invierten en salud. La salud, pues bueno, ya también se había hablado de las funciones del sistema de salud, la modulación en la rectoría, el financiamiento, que es el motivo de esta plática, la prestación y la generación de recursos, en donde está la parte de formación de recursos humanos y la formación de infraestructura, hospitales, también capacitación. Todas estas funciones son para cumplir con los objetivos del sistema de salud, de cualquier sistema de salud: mejorar la salud de la población,
responder a las necesidades y expectativas de la población y brindar protección financiera, que este es el motivo de esta plática. La forma en que los países o los estados financian los servicios de salud influye en cómo logran sus objetivos y también influye en qué tanto logran la equidad y la eficiencia de su sistema. En estas grafiquitas que les puse aquí, trato de mostrar qué es equidad. Aquí tenemos hipotéticamente 4 entidades, A, B, C, D, o estados o países, y en color azul clarito vemos el porcentaje de desarrollo o nivel de desarrollo que tuvieran cada uno, y el azul oscuro vemos cuánto dinero se le invierte en salud. En el primer caso arriba vemos que hay diferentes niveles de desarrollo, diferentes necesidades, y a todos se les da el mismo dinero, el mismo recurso, la columna oscura. Esto es inequidad financiera. Tratar sin tomar en cuenta las necesidades es un ejemplo de inequidad financiera. En el segundo ejemplo vemos que tenemos los mismos recursos a las mismas necesidades. Esto es equidad horizontal. Tratar de la misma forma a quienes son iguales. Y cuando vemos que hay diferentes necesidades de salud, diferentes niveles de desarrollo y damos diferentes recursos, como en el último ejemplo donde vemos que el que tiene menos desarrollo recibe más recursos, el que tiene más desarrollo recibe menos recursos. Entonces, cuando hacemos eso, estamos haciendo equidad vertical. Es decir, tratar de forma diferente a quienes son diferentes o tratar de acuerdo a cómo necesita cada quien ser tratado. Pues ya también nos han platicado mucho sobre la historia de las reformas en México, que estamos viviendo una tercera generación de reformas y que nuestro sistema nació fragmentado, que ya nos mencionaban que tenía un problema de origen congénito, que está dividido, que está fragmentado, y la segunda generación de reformas donde ya ocurre la descentralización y una tercera generación de reformas, que es la que estamos viviendo ahorita, que es eminentemente financiera, aunque también el doctor Ruelas nos habló y el doctor Frank sobre las bondades también de esta reforma, que busca solo también la calidad, sino la mejor de atención a la salud. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud emite una evaluación de los países en cuanto invierten en salud. Y resulta de que México salimos muy mal. Salimos con muchos que le llamaron desequilibrios financieros. A partir de ese año 2000 se identifican todas estas fallas que teníamos y los agrupan en 5 que le llamaron desequilibrios, que ya también algunos hemos hablado. Un desequilibrio de nivel, o sea que se invertía muy poco en el año 2000 en salud, solo el 5.1% del Producto Interno Bruto se invertía en salud, mientras que en países de la OCDE era 7.8%, o si no queremos compararnos con ellos porque son muy ricos y queremos compararnos con iguales, pues si nos comparamos con los países de ingreso medio alto que somos nosotros, pues también, no salíamos tan bien. También había un desequilibrio de distribución. El recurso que se daba a las entidades entre los estados del país era hasta de 11.8 veces al que recibía más contra el que recibía menos. Y también entre las poblaciones. Los derechohabientes recibían 2.17 veces más recursos que los nadahabientes, ¿no? Sí existe ese concepto. Entonces también había otro desequilibrio de origen. ¿De dónde viene ese dinero? Pues predominantemente ya también se ha mencionado de bolsillo o gasto privado desde el año 2000. Y también ¿a qué se destinaba ese dinero? Se destinaba a nómina, principalmente el 80%, 4% solamente inversión y lo que queda a otras actividades sustantivas. También de lo que aportaban los estados. La diferencia entre lo que aportaba el estado que aportaba más, que era Jalisco en aquel tiempo, era 133.5 veces más que lo que aportaba Durango per cápita. No vamos a pensar que porque era un estado con mucha población aportaba más, no, comparado per cápita. Entonces, todos estos desequilibrios dieron lugar a que se diera esta reforma que fuera eminentemente financiera y que se creara el sistema de protección social en salud. Y claro, en mayo del 2003, pues ya la Ley General de Salud
se crea el sistema de protección social en salud y las unidades que lo van a administrar en los estados eran los regímenes estatales de protección social en salud o REPS. Y bueno, pues es una política pública y que ya se ha platicado mucho de esto y aquí voy a hacer un énfasis en cuanto a cómo se financia este seguro popular, que también lo mencionó el maestro Chemor. Participan tres entidades, ¿no? El gobierno federal, el gobierno estatal y las personas que se afilian. Las personas que se afilian cada vez menos porque depende de su capacidad de ingreso y algunos hasta el quinto decil no pagan. Entonces cada vez es menos lo que pagan los beneficiarios, pero aún sigue habiendo un pago, una anualidad que es pequeña por parte de los beneficiarios. Y el resto es gobierno federal y estatal. Para este 2017, en el último informe, son 3,123 pesos que se dieron por cada persona afiliada en el país, ¿no? Ahora, ¿qué hacen con ese dinero que se junta? Ya nos explicaban que una parte se la retiene la federación y creo que ahorita ya más, porque ya están reteniendo hasta lo de medicamentos. Pero bueno, según la estructura jurídica de este sistema, estaba pensado que el 89% se fuera a que las entidades lo manejaran, para que fueran a atender todo lo que han llamado el CAUSES, el catálogo de servicios esenciales de salud, catálogo único de servicios esenciales de salud, que ahorita son 287 intervenciones. Ese dinero se iría a las entidades, pero ya nos dijeron que el 50% lo retienen para medicamentos, ¿no? El otro dinero, un 11%, que es la suma de un 8% más un 3% de los fondos de previsión presupuestal, se quedarían y se quedan a nivel federal para ser manejados por la comisión. Estos recursos tenían el objetivo de minimizar las diferencias entre la repartición de los recursos, puesto que si bien el dinero sigue a la gente y es per cápita, pues se va a cada persona, también hay diferencias de necesidades en las personas. Entonces, este 11% estaba concebido para que las entidades con más alta marginación recibieran más recurso a través de estos fondos. Las personas que tuvieran necesidades de gastos catastróficos recibieran recursos a través de ese recurso del 8%, que se invirtiera en infraestructura a través del 2% de ese fondo de previsión presupuestal o en diferencias imprevistas de la demanda con el 1% restante. Y esa es la estructura financiera. Y esa es la estructura jurídica como fue planteado. Entonces, pues concebido de esa manera suena bien, como que nos iban a repartir bien el dinero entre todos y que los más pobres iban a recibir más, ¿no? El estudio que realicé, bueno, es muy poco los resultados que presento aquí porque el tiempo también es corto. Tiene como fuentes de información los sistemas de cuentas nacionales de salud, los indicadores de resultado, la tasa de cobertura de un análisis de Grover que obtuvo la cobertura del Seguro Popular, las índices de marginación de CONAPO y datos internacionales. Se hicieron dos tipos de análisis, un descriptivo, que mucho también ya lo hemos visto, y otro con un modelo de efectos mixtos que ahorita les platico rápidamente. Este es un modelo de análisis que no se utiliza mucho en salud, mucho menos para cosas financieras. Se utiliza más para aspectos sociales o para antropología, porque toma en cuenta muchas variables y muchos elementos que están interactuando al mismo tiempo, cosa que sucede cuando se aplica un financiamiento en el sistema de salud. Hay muchos elementos que pueden incidir: qué partido está, si hay una crisis económica, qué persona está, qué tantas relaciones tiene para bajar dinero o no. Son muchos los factores que pueden intervenir. Entonces, este modelo permite que todos estos factores se consideren y analizar los cambios que en la realidad se dan en los servicios. En este caso, el financiamiento en dos niveles. Uno, en el tiempo. El estudio lo dice de 2002 a 2012, pero para fines de este congreso ya me traje las cifras a la última disponible. Y también la diferencia que había entre entidades federativas. Entonces, para ver cómo funcionó esto del Seguro Popular. Entonces, en tema de disponibilidad, analizamos las variables de médicos generales, médicos especialistas, presupuesto que se destina a medicamentos,
En términos de accesibilidad, qué tanto estaban accediendo las personas a atenderse en hospitales, consultas por especialidad y en condiciones de salud las tasas de mortalidad materna y perinatal. En cuanto a la pregunta de que si hay más dinero para la salud, pues ya nos dijeron que sí hay, y sí hay más dinero para la salud. Sí ha aumentado 1.7 veces el recurso, pero bueno, todavía no nos alcanza lo suficiente para alcanzar estándares internacionales, aunque nos comparemos aquí en este caso con los países de la OCDE, acá está México, donde tenemos, aquí también se ve cuánto invierte del gasto público y del gasto privado, y estamos todavía en niveles muy bajos. Igual, si nos comparamos con América Latina, continuamos estando baja en nuestro porcentaje de nivel de inversión en salud. Pues lo bueno es que el mundo queda lejos, ¿no? Y estamos en México, pero aún así debemos de tomar en cuenta que somos parte del mundo. Esto es la evolución del gasto de bolsillo. Ya mencionábamos, y acá en el extremo izquierdo vemos cómo el cambio que hubo de 2009 a 2015, pues sí hubo cambio, aunque no fue mucho, de pasar de 47.4% a 41.4% el gasto de bolsillo en México. Así que del gasto principalmente es privado, era privado en México. Si se preocupaban que el financiamiento se privatizara, pues ya no se preocupen, ya estaba privatizado. El gasto está privatizado desde hace tiempo, más no la prestación. Aquí vemos el porcentaje, las proporciones del gasto público y del gasto privado. ¿A poco? Híjole, yo sé que me iba a llevar poco tiempo, ¿no? Bueno, las diferencias que ya hemos hablado. Voy a enfocar en esta gráfica. Las entidades federativas, ¿cómo se comportaron cuando recibieron más recursos? De esto que ya hablamos, que aumentó el recurso. ¿Cómo fue la diferencia entre ellos? Esta gráfica lo dice todo. En la línea vemos el promedio que crecieron todo el gasto en salud. El número 1 de la izquierda es la razón de crecimiento de todo el país en promedio. Los estados que se vayan por arriba de la rayita quiere decir que recibieron más que el promedio. Los que están por abajo quiere decir que recibieron menos que el promedio. Y para hacerlo más interesante, los agrupo de acuerdo a su grado de marginación. Entonces esperaríamos que los de más alta marginación, si el dinero sigue a la gente, pues seguiría a los de más alta marginación, estarían por arriba del promedio. Sin embargo, esto no pasó así. Estamos viendo que ellos se acercan al promedio, pero no superan el promedio, los estados de más alta marginación. Los que superan el promedio son 7 y no se relacionan todos con su nivel de marginación. O sea, ahí la distribución que en teoría se decía era para aquellos de más alta marginación, por X factores no se está dando así. Y esto ya son 14 años de la implementación. Entonces, pues algo tenemos que hacer ahí, algo tenemos que analizar qué está pasando y por qué está pasando. También en tema de salud, cómo incidió, si respondió la salud, pues algunos son de las conclusiones que les comento. Los que tenían más alta marginación, en donde existe más población que es susceptible de recibir los beneficios del Seguro Popular, pues solo crecieron al promedio nacional. Pero algo muy importante, las entidades que antes de la implementación tenían mejores condiciones de salud tienen menos respuesta a los cambios en las transferencias de recursos. Y las entidades que tenían más marginación antes tienen mejores respuestas. ¿Qué nos dice esto? Que vale la pena invertir en los más pobres. Tienen mejores respuestas en salud si invertimos en ellos. Y nos vamos a beneficiar todos, no solo ellos. En temas de mortalidad materna, pues las brechas continúan y siguen siendo los mismos retos. Ahí no se observaron algunas diferencias. Pues en conclusión, se han incrementado los recursos para la salud, pero pues ahí nos falta todavía alcanzar los retos internacionales, los estándares internacionales. La equidad vertical persiste, la inequidad sigue siendo un reto. Se requiere favorecer a las poblaciones que tienen menos recursos. Todavía nos falta para alcanzar la equidad vertical.
sí se ha contribuido en la equidad horizontal. O sea, los que requieren igual sí se les está dando igual. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos favorece a aquellas personas para que no incurran en estos gastos. Ahí sí se ha incidido. Para las entidades con menor grado de desarrollo, en ellos sí se tradujo en mayor disponibilidad, mayor productividad y mayor accesibilidad. Bueno, aquí ejemplifico equidad e igualdad, que no es lo mismo. Creo que buscamos más equidad en materia de financiamiento de salud. Muchas gracias. El arquitecto Ortiz entregará su reconocimiento a la doctora y le agradecemos mucho su presentación.